¿Qué pasa, bandita? Pues seguramente han visto en las noticias, en redes sociales, que Donald Trump está enfrentando varios cargos en Estados Unidos. Y bueno, pues para resumirles un poquito todo lo que está pasando alrededor de Donald Trump en Estados Unidos y los varios cargos criminales a los que se está enfrentando, decidí hacer este video explicando un poco el contexto de lo que está pasando y lo que podríamos ver en el futuro referente a Donald Trump. Lo más reciente que escuchamos es que el pasado 4 de abril del 2023, Donald Trump se presentó en un juzgado en Nueva York. Al expresidente se le citó en esta audiencia en donde se le preguntó si se declaraba culpable o inocente de 34 cargos criminales. Evidentemente, Donald Trump se declaró inocente. Sin embargo, lo más probable es que después de su declaración de inocencia empiece un juicio completo en donde podemos ver al primer presidente de Estados Unidos enfrentando cargos criminales ante un tribunal. Algunas de las cosas que se han estado revisando son las inconsistencias que hubo en las elecciones del 2020, cuando Donald Trump contendió para reelegirse como presidente y perdió ante Joe Biden. Desde enero del 2021, cuando Donald Trump dejó la Casa Blanca, diversas figuras han estado recolectando evidencias de diferentes casos para poder imputar un cargo a Donald Trump. Donald Trump se está enfrentando a alrededor de 34 cargos criminales. Sin embargo, se pueden resumir en 4 principales casos. El más sonado es dinero que se le pagó a una estrella no por para que guardara silencio sobre algunos temas importantes que vamos a discutir más adelante en el video. Asimismo, hay crímenes electorales, entre los que están la falsificación de votos y la presentación de documentos por electores falsos para ganar estados que ya había perdido contra Joe Biden. Y por último está el caso de documentos clasificados que se encontraron en una propiedad privada de Donald Trump. Para que entendamos un poquito mejor, voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos. Primero que nada, la figura que desea imputarle un cargo a una persona, a la persona de interés, necesita recolectar suficiente evidencia que pruebe la culpabilidad de esta persona de interés. Una vez que la figura que está recolectando información considera que la evidencia es suficiente para entrar a un juicio, la información es revisada por un gran jurado en donde necesitan una mayoría de votos para realizar una acusación formal a la persona de interés. Una vez que se tiene la acusación formal, la figura puede presentar cargos. Después de que se presentaron cargos, se le da la oportunidad a la persona de interés de que se declare culpable o inocente. En el caso de Donald Trump, se declaró inocente, entonces lo que seguiría es un juicio criminal frente a un tribunal, jurado, jueces y demás. Ya después del juicio y de la presentación de evidencias, el jurado, junto con el juez, determinarán si la persona de interés es inocente o culpable, y en caso de ser culpable, se procederá con la sentencia. Lo que sucedió el 4 de abril fue la declaración de inocencia de Donald Trump, y lo siguiente que sucederá es el inicio de un juicio que puede tardar meses, en donde se determinará si Donald Trump efectivamente infringió la ley o si es inocente. Y ahora sí, para hablar un poquito más a fondo de los 4 principales casos a los que se está enfrentando Donald Trump, vamos a empezar con el del hush money. Tal cual, el término hush money es dinero que le pagas a alguien para que se quede callado. Estos cargos son presentados por el estado de Nueva York y es el fiscal de distrito de Nueva York quien debe presentar todas las pruebas necesarias para comprobar la culpabilidad de Donald Trump. Estas acusaciones son en parte por falsificar registros de negocios repetida y fraudulentamente para ocultar información sensible del público votante en 2016. Algunas de las evidencias presentadas fueron estados de cuenta del ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, con los que se puede probar el retiro de $130,000 que fueron después entregados a la actriz no por Stormy Daniels. Este dinero se le entregó a la actriz para que no dijera nada sobre una infidelidad que Donald Trump tuvo con ella hace algunos años. En 2017, cuando Donald Trump ya era presidente, firmó cheques para Michael Cohen por el valor de lo pagado a la actriz, y en los registros se marcaban como pagos por servicios legales, que evidentemente no eran así. Ahora el fiscal del distrito de Nueva York debe probar que Donald Trump hizo esto para cubrir un crimen. El caso número 2 al que se podría enfrentar Donald Trump es en el estado de Georgia, y esta acusación podría probar no solo que Donald Trump pretendía quedarse de forma ilegal y antidemocrática en la Casa Blanca, sino que también llegó a ella de la misma forma. En una llamada con el secretario de Estado de Georgia y el encargado de las elecciones en el estado, se escucha a Donald Trump recordándole al secretario que pertenece al Partido Republicano y que necesita 11,780 votos para ganar Georgia. El gran jurado encargado de revisar la evidencia de este caso ya determinó que es evidencia suficiente para dar inicio a un juicio criminal. Sin embargo, la fiscal de distrito encargada de esta investigación todavía no se ha pronunciado al respecto. El tercer caso al que se podría enfrentar Donald Trump trata de electores falsos. Se le acusa de haber emitido votos de electores falsos
en 6 estados. El gran jurado en DC, encargado de revisar esta evidencia, la sigue revisando y todavía no se confirma que sea suficiente para dar inicio a un juicio. Y por último, en agosto del 2022, una investigación del FBI encontró información clasificada, confidencial y top secret en una propiedad privada de Donald Trump en Mar-a-Lago. Se rumora que entre la documentación encontrada puede haber información sensible referente a investigaciones nucleares, inteligencia que pudo haber sido expuesta al público y una posible lista de informantes del gobierno que a nadie le gustaría que se filtrara al público. De igual forma, esta evidencia está siendo revisada en DC y el gran jurado todavía no determina si es suficiente o no para iniciar un juicio. Lo que es un hecho es que Donald Trump, durante su periodo de mandato, tuvo acciones sin precedentes que afectaron de forma negativa a los Estados Unidos y no solamente al país de forma interna, sino que también tuvieron impactos en el mundo y la economía global. Ahora que ya no está en la Casa Blanca, toca evaluar si se cometieron crímenes y cuáles van a ser las consecuencias en caso de que se hayan cometido. Y listo, bandita. Eso es un poco del contexto del caso de Donald Trump en Estados Unidos.